Bien, tengo f de x igual a 1/3 de x y quiero representarlo. Vamos a tener que apelar únicamente a la tabla, únicamente por el momento, ¿sí? Una tabla de valores sería x y f de x. Bien, nosotros podíamos elegir valores arbitrarios de x, los que yo quiera, los que me dé igual. En mi caso voy a elegir -1, 0, 1, 2, por elegir nada más. ¿Qué significaba entonces hacer una tabla de valores? Y bueno, a cada valor que elegí, reemplazarlo en la función donde aparece x. ¿Sí? Esto no lo voy a explicar tanto porque es lo que venimos haciendo desde creo que tercer año. O sea, 1/3 a la -1 y resolver. Esto me va a dar 3. 1/3 a la 0 y me da 1. 1/3 a la 1 y me da 0,3 periódicos. 1/3 a la 2 y me da 0,9 periódicos. Y bueno, una vez que ya tengo estos valores, tengo mis coordenadas para poder graficar. Trato de hacer lo posible. No se pide con exactitud la curva, pero sí que sea coherente, ¿no? -1, 0, 1, 2, y esos son los valores que elegí. Para -1 me dio 3. Para -1 me dio 3, sería por acá, más o menos. Para 0 me dio 1, sería por acá. Para 1 me dio 0,3 periódicos, si no me equivoco. Sí, el último me equivoqué acá. Es 0,1. Para 1 me dio 0,3 y será por acá, yo qué sé. Y para 2 me dio 0,1 y será por acá. Por eso digo que no exijo una, bueno, nadie exige una exactitud de la curva, pero sí una coherencia. Es decir, yo recién me di cuenta que 0,9 periódicos no estaba bien, no era coherente, porque 0,9 periódicos estaría por arriba de 0,3. Entonces como que la curva se me rechanflea, y no es la idea. Entonces, la curva viene, si yo ya sé que tiene este estilo, veo que viene bajando. La sigo, y va a haber un momento que, una parte que nunca va a tocar. Es decir, esa parte que nunca va a tocar, nosotros ya vimos cómo se llama. Se llama asíntota horizontal. Ahora vamos a ver acerca de qué es lo que me determina la asíntota horizontal. Pero esta sería la forma de graficarlo a mano alzada, ¿sí? Que lo tengo que saber hacer, desde ya que sí. Pero hay otra forma un poco más eficiente a la hora de trabajar con funciones exponenciales o con cualquier función, que yo ya se había dicho, que es por medio de la aplicación de GeoGebra. Bien, como esto está siendo grabado, voy a borrar todo esto y vamos a pasar a la parte de GeoGebra. Creo que tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Bien, estamos en la parte de GeoGebra. Quiero saber cómo influyen cada uno de los valores, ¿sí? Habíamos dicho hace un rato que la forma de una función exponencial es f de x es igual a k por a la x menos b más c, ¿sí? Bueno, ¿cómo influye todo esto? Entonces, si lo que queremos primero es ver cómo influye el a, vamos a trabajar con eso. ¿Qué pasaría si
si A está entre los valores de 1 y 0. Una cosa que me olvidé aclarar, que A tiene que ser mayor que 0 y que A tiene que ser distinto de 1. Eso va a quedar como tarea para ustedes, de por qué A no puede ser negativo y por qué A no puede ser 1. Quedará como tarea. Lo que queremos saber ahora es qué pasaría de una función exponencial de la forma f de x igual a la x. ¿Qué pasaría si A está entre los valores de 1 y 0? Es decir, que no es 0 y que no es 1, pero sí los que están entre medio, que son todas las fracciones que yo pueda formar, todos los números decimales. Si A es 0,9, si A es 0,8, si A es un tercio, si A es un medio. Son todos valores que están entre 0 y 1. ¿Y qué pasaría en esta función si A es mayor que 1? No estamos tocando ninguno de los condicionantes que dijimos en un principio. Entonces, ¿qué sucedería? Eso es lo que queremos ver. Bueno, con con GeoGebra podemos escribir la función y directamente ya me la grafica. Entonces, si nos damos cuenta acá, si yo tengo una función exponencial 1/3 a la x, hablando en criollo acá, una función exponencial es cuando tengo la x como una potencia. Punto. ¿Sí? Hablando en criollo. Pero, ¿qué sucede si A, por ejemplo, está entre 0 y 1? 1/3 está entre 0 y 1. Bueno, si vemos bien, la función empieza a decrecer. Entonces, si A está entre 0 y 1, esta función decrece. Ahora, fíjense, con un medio pasaría lo mismo, decrece. ¿Qué pasa ahora si A es mayor que 1? Estamos viendo los dos casos que planteé recién. Si A es mayor que 1, la función crece. Tengo 3 a la x y tengo 5 a la x. Crece. Inclusive, si me doy cuenta, si la base, es decir, A es más grande, va a ir creciendo más rápido. Es una forma de decir, él va creciendo más rápido. Pero quiero decir, se va pegando más al eje Y. Bien. Entonces, si A está entre 1 y 0, la función decrece. Si A es mayor que 1, la función crece. Y acá podemos evidenciar también el hecho de que la función nunca pasa de 0, ¿sí? De este eje, del eje X, o de Y igual 0, como quieran llamarlo. Por tanto, esto se llama asíntota horizontal. Creo que es algo que ya habíamos hablado en un momento. Y si no, bueno, lo volveremos a retomar. Bien. Esto es lo que sucede cuando A está entre 1 y 0 y cuando A es mayor que 1. Ahora, quiero ver también la influencia de K. ¿Qué pasa si una función, por ejemplo, una función una función exponencial es afectada por un valor K por A a la X? ¿Sí? Bueno, vamos a destildar esto y fijémonos en lo siguiente. Si en este caso mi 3 a la X está afectado por 1, voy a tener esta función exponencial. ¿Sí? Miren, yo acá puse 1 por 3 a la X. Es lo mismo si no pusiera el 1, ¿sí? Pero lo puse a efectos de que puedan ver qué es lo que sucede a medida que voy afectando con otros valores de K. Si K es 2, me doy cuenta que la función tuvo un cambio, ¿sí? Y si K es 3, también tuvo otro cambio. Fíjense, la función cuando K era igual a 1, cortó al eje Y en el valor 1. Cuando K es igual a 2, también cortó al eje Y, pero en el 2. Y cuando K es igual a 3, cortó al eje Y en el valor 3. Ahora, ¿por qué pasa esto? Nosotros nos estamos dando cuenta de algo.
que el corte en el eje Y ya sabemos que es cuando la función está evaluada en 0. Entonces, si tengo 1 por 3 a la 0, 3 a la 0 es 1, y 1 por 1 es 1. Si tengo 2 por 3 a la 0, 2, 3 a la 0 es 1, 2 por 1, 2. Si tengo 3 por 3 a la 0, tengo 3, y 3 por 3 a la 0 es 1, 3 por 1 es 3. O sea que K, lo que me va a hacer con la función exponencial es ir modificando el corte en el eje Y. Eso es lo que, vamos a decir, la influencia de K dentro de una función exponencial. Empezamos con una función a la X. ¿Qué le pasa si a esto lo multiplico por un K a la X? Bueno, vemos que afecta en el eje Y. Vamos a ver ahora también qué es lo que sucede si lo que hago ahora es afectar al exponente de a la X. Esperen que termino de borrar esto. ¿Qué es lo que sucede ahora? Si a la X, es decir, el exponente, lo afecto con un valor, ya sea positivo o negativo, y un cierto valor, yo qué sé, llamémosles D, un cierto valor. Fíjense, la función que voy a dejar es 3 a la X, para ver los efectos que cambian si yo le agrego al exponente un valor. Si tengo 3 a la X, y a ese 3 a la X le agrego más 1, es decir, 3 a la X más 1, me va a pasar lo siguiente. Lo voy a mostrar de vuelta. Esta es mi función original. Tuvo un corrimiento. Es decir, cuando la función exponencial estaba en este lugar, se corrió una unidad a la izquierda. Y es lo que tenemos acá. Dice más 1. O sea que tenemos que notar que cuando la función exponencial, el exponente, le estoy sumando un valor, se va a correr la cantidad de ese valor, pero a la izquierda. ¿Y qué pasaría si en vez de sumarle 1, le resto 1? Y bueno, si le resto 1, se correrá hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, el corrimiento que tenemos acá es moviéndonos desde el eje Y hacia la izquierda y hacia la derecha. El corrimiento que teníamos antes, con el K, es mediante la ordenada al origen, ¿sí? Se iba modificando la ordenada. Ahora con el exponente vemos que hay un corrimiento horizontal, perdón, un corrimiento a la izquierda o un corrimiento a la derecha. A eso me refería. Ahora, y por último, ¿qué sucede si mi f de x, mi función exponencial, le sumo una constante, un valor, yo qué sé, le sumo o le resto un cierto valor? Ya no estoy hablando desde el exponente, sino como un término aparte. Bueno, saco esto de acá, borro esto de acá. Bien, si este es mi 3 a la X y yo le sumo 1, tengo un corrimiento otra vez. Y si le resto 1, tengo otro corrimiento también. Ahora el corrimiento es vertical, es decir, hacia arriba y hacia abajo. ¿Ven? Si yo le sumo 1, el corrimiento es hacia arriba. ¿Y cuánto? Y una unidad, pues sumo 1. Y si le resto 1, el corrimiento es hacia abajo. Y baja una unidad. ¿Sí? Entonces, a fin de terminar con todo esto. Si yo sumo 1 o resto 1, tengo un corrimiento vertical hacia arriba o hacia abajo.
si yo después no, si yo al exponente le sumo 1 o le resto 1, el corrimiento es horizontal, de izquierda a derecha. Si yo a mi función lo multiplico por un cierto número, a la función exponencial, tengo un corrimiento sobre el eje Y respecto de la ordenada del origen. Y por último, si mi función está entre 0 y 1, la función exponencial decrece, y si está mayor que 1, mi función exponencial crece. ¿Sí? Bien. Entonces, en definitiva, tendría todas estas hermosuras. Un asco, pero por lo menos se entiende cada proceso y cómo afecta el K, el B y el C en una función exponencial.